Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos con ustedes esta mañana para traerles muchas novedades, pero básicamente vamos a hablar de dos temas importantes en la política peruana. Vamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la rebeldía manifiesta de la Presidenta de la República contra sus disposiciones. Y vamos a hablar también, por supuesto, del regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía como fiscal suprema. Pero antes tenemos que dar cuenta de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y anunciarles también que en unos minutos estará con nosotros Marcos Cifuentes para hablar de su última publicación, La Marcha del Fin del Mundo. Pero nos tenemos que abocar al regreso de Patricia Benavides. La noticia se conoció ayer. La Corte Suprema anuló la suspensión que tenía en el cargo de, para toda función pública, Patricia Benavides. Si vamos con la nota de la República, por favor. La habían suspendido por 24 meses, ¿ok? Sin embargo, la fiscal de la Nación había solicitado 36 meses de suspensión. Ella había apelado también la medida. Y en el ínterin, el Poder Judicial, ayer la Corte Suprema, se pronuncia señalando que no cabe la suspensión. ¿Cómo que no cabe la suspensión? ¿Por qué no cabe la suspensión? Lo vamos a explicar en un instante. Pero, ¿cómo se mueve ahora el juego para los otros fiscales supremos? ¿Regresa Patricia Benavides como fiscal suprema o como fiscal de la Nación? Recuerden ustedes que Delia Espinosa está enfrentando en la Junta Nacional de Justicia lo siguiente, por favor. Está bajo investigación tras no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿Ok? Entonces parece que la historia termina acá. Que Patricia Benavides regresa a la Fiscalía y regresa como fiscal de la Nación, haciendo valer la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Parece. Pero hay tiempo para un acto más. El Congreso fue el que protegió a Patricia Benavides. El pasado 25 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no aprobó el informe de calificación de denuncia contra Patricia Benavides. La estaban, entre otros delitos, imputando cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento personal. ¿Por qué caso? Por el caso justamente de los cuellos blancos del puerto. El mismo caso que había logrado la suspensión. Es decir, como Patricia Benavides es una funcionaria aforada, como tiene derecho a antejuicio, se le denuncia, ¿ok? Se consigue su suspensión es temporal por 24 meses, y luego se presenta la denuncia al Congreso para que le levanten el fuero y pueda ser procesada en la Corte Suprema. Se presenta la denuncia al Congreso por los mismos hechos que ameritan 24 meses de suspensión. El Congreso no encuentra nada. ¿No les parece impresionante? O sea, los mismos hechos que ameritan 24 meses de suspensión hace un mes, el Congreso no encuentra nada. No encuentra razón alguna para calificar la denuncia, para decir, vamos adelante. Ni siquiera para acusar, ¿eh? Ni siquiera para acusar. La manda al archivo. Entonces la Corte Suprema sostiene que no habiendo forma de procesar a Patricia Benavides, no puede tener encima una medida provisional de suspensión. Porque no hay forma de procesarla, porque el Congreso lo niega. Congreso, ojo, que tiene conflicto de interés.
Porque Patricia Benavides archivó una causa en beneficio de más de 40 congresistas. O sea, así de infame es el asunto, ¿ah? La misma fiscal que archiva una causa que involucra a 40 congresistas, esa misma fiscal es beneficiada por estos 40 congresistas, por los partidos de estos congresistas. Dicen, no, la señora no ha hecho nada. La señora había desarrollado una serie de actividades en beneficio de algunos imputados, en el caso los cuellos blancos del puerto. ¿Ok? De nuevo, la Corte Suprema encuentra que hay mérito para esa investigación y a solicitud de la Fiscalía le pone 24 meses de suspensión temporal. Ese caso, que para la Corte Suprema tiene 24 meses de suspensión temporal, para el Congreso no tiene nada. Cero, sí, al archivo, con María Acuña a la cabeza, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y todos los partidos, ¿ah? Por estos no, nunca más claro. ¿Por qué? Porque es la fiscal que los protegió a ellos, le están devolviendo el favorcito. Y es más, quisieran tenerla en la fiscalía. Claro que quisieran tenerla en la fiscalía. Y sacar a los 4 que están ahora. Y quedarse con ella, con Tomás Aladino Gálvez y con Arce. Eso es lo que quieren. Para seguir haciendo lo que hacía ella cuando estaba en el poder. Beneficiar a su hermana, por ejemplo, ¿no? Y otros intereses particulares que quedan claros. Ay, Dios. Pero en fin, ¿qué más, por favor? ¿Qué sigue? Le preguntaron a la gente. Y le preguntaron a la gente qué pensaba de esto. Y la gente no es idiota, pues. Una encuesta del IEP señala que el 68% de peruanos está en contra de que Patricia Benavides retorne al cargo de fiscal suprema. Si lo vemos, por favor. Es verdad que las resoluciones judiciales, tenemos un cuadrito de la encuesta, por favor, si lo tenemos ahí. ¿Sí? El cuadro, ahí está. De acuerdo en que regrese como fiscal suprema, ni siquiera fiscal de la Nación, de acuerdo 13%. No saben, opina 19%. Me sorprende que el 68% esté también enterado, pero 68% en desacuerdo. ¿Por qué? Porque es evidente, pues todos lo estamos viendo. Hay un tremendo conflicto de interés. Se trata de una fiscal que pasó un examen ante la anterior Junta Nacional de Justicia, pero que mintió sobre algunos requisitos esenciales. La fiscalía, la misma fiscalía, ha dicho en la audiencia esta semana que la señora plagió el 85% de su tesis. Primer problema. Y yo sé que las resoluciones judiciales no se obtienen por mayoría, ¿no es cierto?, popular. Pero es bueno que los poderes del Estado entiendan más o menos si están siendo acompañadas o no por sus electores. Me refiero al Congreso. Cierto es que en el sistema de justicia nadie es percibido positivamente. Si nos acompañan, por favor, con el siguiente cuadro, le preguntan a la gente, ¿no es cierto?, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño de la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia? Claro, la peor es la Junta Nacional de Justicia. Pero todas las instituciones, incluida la Fiscalía de la Nación, que es la que mejor está, tienen una apreciación muy negativa, pero muy negativa. Siempre la han tenido, pero creo que está particularmente baja porque no se percibe que el sistema de justicia imparta justicia. Eso es verdad. Entonces, ¿Patricia Benavides regresa mañana? No. Como les decía, hay tiempo para un acto más. En primer lugar, porque la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia, como os he explicado acá, que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, es una resolución que ha sido impugnada vía un amparo, porque tenían que votar 7 miembros de la Junta y votaron solo 6. Luego se ha descubierto que el que vota el presidente de la Junta no debería estar ahí. Proceso el del señor Gino Ríos, que todavía
no tiene resultado alguno. Se supone que lo están investigando en la propia Junta y en el Congreso de la República. El señor no cumple los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia porque tiene una sentencia condenatoria por violencia psicológica contra su exmujer. ¿Ok? Pero digamos que hay una resolución que tiene 6 firmas, no 7, y necesitas las 7, como quedó perfectamente aclarado una y otra vez, pese a que todos los abogados truquini se atrevieron a decir que ahí donde dice 7, no dice 7, dice 6. Ahí donde dice todos los miembros del colegiado, no dice todos los miembros del colegiado. Cosa de locos. La ley de procedimientos administrativos, ley, prima sobre el reglamento, pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Bueno, la ley sigue vigente y esa resolución no causa estado, por eso fue de vuelta. Señores, cuando voten los 7 nos avisan y solo votaron 6. Uno de los miembros, el señor Tábara, no votó a favor, simplemente no participó. Ah, bueno, se abstuvo, no puede abstenerse, está obligado a participar y no participó. No participó porque consideró que lo que estaban cometiendo sus colegas era un delito. Ojo, por eso no participó, para no cometer un delito. Ahí hay un amparo. Vamos a ver qué resuelve el Poder Judicial. Lento, pero ahí va. Así que mañana regrese Patricia Benavides, de repente lo intenta de nuevo, un acto de fuerza, no va, se presenta con su portátil afuera, la pestilencia, ¿no? Pero eso será un acto de fuerza. Pero no es un acto acompañado del derecho detrás. Vamos a ver cuál es el siguiente movimiento de los actuales fiscales supremos. Vamos a ver. Patricia Benavides volverá, si fuera por el Congreso y si fuera por la Presidenta de la República, por supuesto que vuelve. Pero falta ver qué dice el Poder Judicial. Y esa es la belleza de la separación de poderes, ¿saben? El poder no está concentrado en una sola mano. Y como no está concentrado en una sola mano, pasa que las fuerzas de lo equivocado no triunfan. Pero vamos a ver cómo se mueven los actores. Reitero, acá falta un movimiento más de Delia Espinosa y del Poder Judicial. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Vamos a hablar de los derechos fundamentales de todos ustedes. Estamos a punto de quedarnos sin protección supranacional. Cada vez más cerca. Y lo vamos a explicar en el siguiente bloque. Pausa y volvemos. En los últimos meses, los cambios en las condiciones del comercio internacional han generado nuevos desafíos para sectores clave como la agricultura, la industria automotriz y la tecnología en Norteamérica. Estas variaciones no solo impactan a grandes empresas, también afectan a pequeñas y medianas empresas, comunidades rurales y emprendimientos que promueven el desarrollo sostenible. El aumento de costos repercute directamente en proyectos sociales y ambientales que dependen de insumos importados, limitando su capacidad de crecimiento y adaptación. Esto también frena el avance hacia metas globales, como la reducción de la pobreza y la promoción de energías limpias. Para seguir avanzando, es fundamental alinear las decisiones económicas con el bienestar social y ambiental y fortalecer modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles. Muy bien. Y todos contra la Corte Interamericana. El Ejecutivo y el Legislativo, ¿eh? Ahora sí, alineados. Y vamos a tener que explicar esto por enésima vez. Y lo venimos explicando, a ver, desde el gobierno de Fujimori. Yo creo que hace más de 30 años que explicamos esto. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. El sistema interamericano de derechos humanos es un sistema supranacional al cual nos adherimos como Estado hace muchísimos años, ¿eh? Probablemente en 1980, cuando regresa el Perú a la democracia. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José,
se firma, se presenta para la adhesión de los países en 1968. Es un instrumento muy antiguo para los estándares del mundo. ¿Ok? Está próximo a cumplir 60 años. Ese instrumento, la Convención, que recoge los derechos fundamentales de todos nosotros, y prácticamente de todos los americanos, tiene un tribunal, un organismo de defensa de esos derechos, que a lo largo de todas estas décadas ha venido construyendo una jurisprudencia bastante sólida, que es de orientación obligatoria en materia de derechos humanos para todos los países que la integran. Eso se llama justicia supranacional. No es una corte extranjera, por el amor de Dios. Toda la Organización de Estados Americanos que participa, la que desea hacerlo, la que no desea hacerlo, no participa, se somete a esta jurisdicción con el ánimo de crear jurisprudencia supranacional que recorre todos nuestros países. Entonces, si esto es tortura en Argentina, es tortura en el Perú. Si esto es un despojo arbitrario de la propiedad en Guatemala, ¿no es cierto?, también lo es en el Perú. Y eso le permite orientar a todos los jueces y a todos los sistemas de justicia de toda la región en el mismo sentido. Eso significa un gran avance en materia de defender ¿qué? Nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra religión, todo lo que tú tienes como reconocido porque eres ser humano, tu dignidad, tu honor, tu vida, tu salud, tu derecho a la educación, todo eso está en la Convención y todo eso es lo que defiende la Corte. Tu empresa, tu trabajo, tu capacidad de contratar, todo eso son derechos humanos. Todo eso son derechos humanos. El derecho a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a contar con un abogado, el derecho a no ser torturado, el derecho a estar vivo, el derecho a que el Estado no te mate. Todo eso son derechos humanos. Es lo más importante que tenemos en la Constitución. Y lo tenemos no como una gracia que nos concede el Estado, eso hay que reconocerlo siempre. Lo tenemos por el mero hecho de ser seres humanos, por el mero hecho de ser personas y haber nacido. El Estado a mí no me regala el derecho a la libertad, yo soy libre antes que el Estado. El Estado reconoce ese derecho y se obliga frente al ciudadano a respetar ese derecho siempre. Y cuando no lo hace, podemos llevar al Estado al banquillo de los acusados nacionalmente y supranacionalmente. Para eso existe la Corte. Miles de peruanos han llegado a la Corte, no millones, pero miles sí. Sobre todo trabajadores, sindicatos, víctimas de la violencia, ¿ok? Políticos, periodistas. Y la Corte, lenta, sí, tardía muchas veces, ha resuelto en favor de los derechos fundamentales de las personas una y otra vez. Siempre en favor de los derechos fundamentales. Fujimori quería salirse de la competencia contenciosa de la Corte y lo anunció así y dijo que no reconocía los fallos de la Corte en 1998. ¿Para qué? Para poder reelegirse. Porque una resolución del Tribunal Constitucional de 3 magistrados en ese entonces, se acordarán ustedes, ¿no es cierto?, se lo impedía. Entonces lo que hizo con Montesinos y el Congreso fue destituir a los magistrados del TC para poder reelegirse y desconocer la competencia contenciosa porque venían las sentencias La Cantuta, Barriosap, Altos, Ibcher, sentencias que evidentemente
un régimen como el de Fujimori y Montesinos no podían reconocer siendo los patrocinadores del Grupo Colina. ¿Ok? ¿Lo entienden? Creo que lo entienden bien. Luego han venido muchos presidentes que quieren hablar de pena de muerte, y ya se los he explicado muchas veces, lo podemos volver a explicar. La convención es abolicionista, es decir, si tú no tienes pena de muerte, en el momento en que la firmas, no puedes restaurarla. El Perú dejó de tener pena de muerte en la Constitución de 1979, salvo para un caso: traición a la patria en caso de guerra exterior. Es el único caso que se mantiene en el Perú. La Constitución del 93 añadió terrorismo, pero jamás lo pudo legislar, porque si lo legislaba, violaba la Convención. Y nunca lo aplicaron. Ni siquiera para Abimael Guzmán, ni para la cúpula de Sendero Luminoso, ni siquiera para los más feroces. ¿Ok? Y así hemos vivido. Pero, ley de amnistía. Ya se los hemos explicado. El Congreso ha aprobado una ley de amnistía que es inaplicable. Ojo, ya había aprobado el Congreso una ley para que prescriban crímenes que se consideran imprescriptibles. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Nada, pues miró la ley y dijo así. Ya. Tenemos una convención de Naciones Unidas. Naciones Unidas tampoco es el extranjero, ¿ok? Tenemos una convención de Naciones Unidas que el Perú soberanamente ha adoptado, igual que la Convención de San José, por la cual los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. ¿Qué es crimen de lesa humanidad? Graves violaciones a los derechos humanos. Entra un pelotón, ¿no es cierto?, de la tropa y se viola a todo el pueblo, a todas las mujeres del pueblo. Eso es lesa humanidad. ¿Ok? Esos crímenes no pueden prescribir. ¿De acuerdo? ¿Me están entendiendo? Muy bien. Esa ley ya la aprobaron para salvar a todos sus amiguitos. Y el Poder Judicial dijo, no, pues no la podemos aplicar. Sí, en los juicios. Entonces ahora se les ha ocurrido amnistía. Amnistía. Pero la señora Dina Boluarte ayer, en una ceremonia en la cual se estaba graduando los oficiales de la policía, se lanzó con que había que atacar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y miren ustedes las cosas que dice, porque la vamos a escuchar con sus propias palabras, diciendo que no somos colonia. Yo pensé que la señora había estudiado Derecho en la Universidad San Martín, por lo menos eso dicen sus certificados. Y pensé que sabía algo de justicia supranacional. Pero no es una colonia de nadie, dejamos de ser colonia en 1821. El Perú firma un tratado soberanamente y en forma soberana se somete a la jurisdicción que pone en vigencia ese tratado. ¿Se entendió o no se entendió? Pero escúchenlo ustedes, pues. Desde aquel 7 de diciembre del 2022, la defensa del Estado peruano y la sociedad frente a los que le declararon la guerra siempre tendrán el respaldo de nuestro gobierno, de los ciudadanos, de firmes convicciones democráticas. El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana, y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo, contra aquellos que solo querían
derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos, y esta posición del gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad. ¿Recuerdan ustedes ya que este gobierno, en combinación con el Tribunal Constitucional, desacató una resolución de la Corte Interamericana poniendo en libertad a Alberto Fujimori? Y no es que la Corte Interamericana prohibiera la libertad de Alberto Fujimori, lo que puso fue unas condiciones que a la defensa de Alberto Fujimori no le dio la gana de cumplir. Y a este gobierno tampoco. O sea, Dina Boluarte ya está en falta. Porque el INPE finalmente es un brazo del Poder Ejecutivo. Dina Boluarte ya está en falta ante la Corte Interamericana. Pero ella sabe perfectamente que los 50 muertos que tiene encima los van a terminar juzgando. Y si no hay justicia en el Perú para ellos, la habrá en la Corte Interamericana. Y está respaldando ¿a quiénes? A los ejecutores, a los policías y militares que dispararon por órdenes de ella contra población civil, matando a 50 personas. Ese es el tema. Está poniendo el parche antes de que salga el chupo. Nosotros no cumplimos con las resoluciones de la Corte, pues. Ahí sí somos, por si acaso, Nicaragua. Ahí somos Venezuela, ahí somos Cuba. Lo que dijo en su discurso. Ahí sí somos eso. Ese es el fascismo. Eso los une. La violación de los derechos fundamentales en beneficio propio. Y no es que Dina Boluarte no sepa de qué está hablando. Por lo menos publicó este libro, ¿se acuerdan? El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ese libro plagiado de Dina Boluarte, que descubrió Christopher Acosta, del que constan solamente 6 ejemplares en la Biblioteca Nacional. Si lo hubiera leído, era coautora con 6 más, o con 5 más. Si lo hubiera leído, tal vez se hubiera enterado de que no somos una colonia por cumplir resoluciones de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en este momento en supervisión de sentencia, por siempre, los casos Barrios Altos y La Cantuta. ¿Ok? ¿Qué es lo que le ha hecho el Estado peruano? Suspenda la promulgación de esa ley provisionalmente en tanto podamos estudiarla. Y cita a todas las partes a una reunión, a una audiencia, para el 20 y tantos de este mes. Deme 3 semanas para estudiar. Pero las leyes de amnistía están prohibidas. Prohibidas. ¿Por qué? Porque en 1995 Montesinos y Fujimori sacaron una ley de amnistía para beneficiar al Grupo Colina. Y luego, cuando el caso Barrios Altos llega a la Corte Interamericana, lo primero que dice la Corte es: esa amnistía no vale, estos tienen que ser juzgados. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan del Comando Pollada o en el Grupo Colina? Eso. Por esa razón, esto ya el Perú ya lo vivió, igualito. Lo único que ha cambiado es, bueno, las columnas de Fernando Rospigliosi furibundas contra la ley de amnistía en 1995 y él, el 2025, promoviendo la ley de amnistía. Eso es lo único que ha cambiado. Pero es el mismo caso. Es el mismo caso. Dina Boluarte, supuestamente de izquierda, como Maduro, como Ortega en Nicaragua, ¿no? Exactamente igual. Desconoce, quiere desconocer la vigencia de los derechos fundamentales de todos los peruanos. Porque no le conviene, políticamente. Porque tiene que darle algo a los militares en retiro, tiene que darle algo a los policías en retiro que presionan para que los que dispararon por órdenes de ella se sientan protegidos. Y si esta pasa, el día de mañana sacarán otra
para que haya otra amnistía contra todos los que dispararon contra 50 civiles peruanos desarmados que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte, cuyas muertes están muy documentadas, ¿eh? En la mayoría de casos, con videos. ¿O no se acuerdan ustedes lo que hizo el ejército en Huamanga? ¿Ya no nos acordamos lo que pasó en Huamanga en diciembre del 2022? Con militares que jugaban al tiro al blanco con tiros de 80 metros, que mataron adolescentes. ¿O ya no se acuerdan de lo que pasó? Esta ley de amnistía, esta, ¿no es cierto?, defensa con el dedito levantado y gritando, es eso, es un pavo. Y no está sola. No está sola. Ayer salió el ministro del Interior. Ya ha salido, hay que decirlo, el primer ministro, ya ha salido el ministro de Justicia, ahora es Carlos Malaver. No nos pueden marcar la pauta, no nos pueden decir qué hacer. No, sí te pueden marcar la pauta y sí te pueden decir qué hacer, porque estás sometido a un tribunal por una decisión soberana. No te gusta, salte de la jurisdicción, denuncia el tratado, como lo ha hecho Nicaragua y Venezuela. Denuncien el tratado completito, a ver si el pueblo lo aguanta, a ver si nos dejan sin derechos sin que nadie proteste, porque nos dejan sin derechos, ¿eh? Eso es para convertirnos en dictaduras autoritarias, donde las personas no tienen derechos fundamentales. ¿Quieren hacer eso? Muy bien, porque José Gerí, el flamante presidente del Congreso, está a favor, ¿eh? Por favor, ha dicho que está a favor de la pena de muerte y del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que sí. Dice que las instituciones fallan o no ayudan. Es increíble. Pero lo más increíble de todos ustedes, tal vez no lo recuerden, es esto. Dina Boluarte recurrió, miren esa foto de Dina, era antes de, era vicepresidenta, un antes de, foto de la República. Dina Boluarte recurre a la CIDH para suspender acusación constitucional en su contra. ¿Se acuerdan el caso del Club Apurímac? Por el caso del Club Apurímac, la señora Dina Boluarte estaba desesperada, porque era bastante claro que hacía gestiones a favor de su Club Apurímac mientras era ministra de Estado, cosa que está prohibida por la Constitución. Su abogado, Alberto Tarola, que tenía experiencia en el manejo de defensa de derechos humanos, antes de ser ministro de Defensa y primer ministro, donde estuvo involucrada en las muertes, por supuesto, la llevó. ¿A dónde? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la protejan. Ahí sí, cuando se trata de sus derechos, por favor, que me protejan. Cuando se trata de los derechos de los demás, de las víctimas, ahí sí, de ninguna manera. Colonia, corte extranjera. Espero que hayan entendido bien el tema y por dónde viene. Vamos a la pausa y regresamos con Marcos Cifuentes, que trae este libro fantástico, La Marcha del Fin del Mundo. Vamos a la pausa y volvemos.
Muy bien, estamos ya aquí con Marco Cifuentes presentando este libro, La Marcha del Fin del Mundo. Pero tenía una deuda, porque ayer Renato Cisneros estuvo con nosotros y yo no tenía la nueva edición, ahora ya la tengo. Fui corriendo a comprarla. ¿Ok? Este es La distancia que nos separa, pero con la nueva edición, con esta foto preciosa. Este es Renato Cisneros de chiquito y este es su papá. Y están en el entierro de su abuela. Y esta foto la descubrieron en el Comercio mucho tiempo después de publicado La distancia que nos separa. Y le avisaron a Renato porque no sabían si era él. Y lo identificaron y efectivamente es él. El libro tiene además un prólogo de Renato y un apunte muy, muy bonito también adicional y un descubrimiento sobre una conversación que Julio Ramón Ribeiro tuvo con su padre, que él no había incluido en el libro original. Así que cumplo con mostrarlo y ahora vamos con... Está bonita la edición. Linda la edición, la verdad que es muy bonita. Porque la mía ya está 10 años después amarilla, ya está con doxing, no hay nada de puntitos amarillos. Marco Cifuentes nos trae La Marcha del Fin del Mundo. Es un nombre que le debes a Raúl Tola, dice acá. Sí. Bueno, estaba hablando con él y decía, sí, tengo este título, pero no me convence, me dijo. Los cuatro suyos, no sé, algo así. Algo así como, yo trabajé para Pachacútec, no sé. Algo así no tenía, me parecía como una cosa. Tenía un título malísimo, que no me gustaba, entonces estaba sufriendo con que eso. yo no me acordaba que había sido practicante de esta locura, porque además es una locura todo lo que cuento. Es una locura. Todo el mundo está loco. A ver, para que la gente más joven entienda de qué estamos hablando. Año 2000, ¿verdad? Caía el régimen de Fujimori. O se quedaba para siempre, O que en se realidad quedaba era para siempre. era lo que nosotros creíamos que iba a suceder. Y un muchacho universitario de 20 años, que era Marco Cifuentes, es reclutado como practicante del centro de prensa que se arma, eso sí lo recuerdo muy bien, en el Césars, en el hotel que hoy día ya es Casa Andina, en el hotel que está en Miraflores, en Cantuarias con La Paz. En Descanseco. Pero Descanseco con La Paz. Es un edificio muy alto, muy importante. Era en ese entonces de propiedad de un señor que se llamaba León Rupp, que ya murió, y él lo pone a disposición de las fuerzas del bien para que salven la democracia. Sí, pero era un hotel fantasma, en verdad. Claro, eran porque 15 pisos vacíos. Estaba muy venido a menos, no había servicio de hotel, ¿no? Pero había cocina, había bar, que era lo importante había para Toledo. bar, había restaurante, o sea, había las instalaciones, pero había un poco que llenarlas de cosas. Y a ti te recluta Gustavo Ritti, ¿no? O sea, Cecilia Valenzuela, que era mi profesora, reclutó a 8 chicos. 8 chicos de la universidad. Y nos pone bajo las órdenes de Gorriti, que acababa de llegar de Panamá, no conocía a nadie, no tenía idea, no confiaba en nadie. Año Obviamente. 2000, que además normalmente no confía en nadie. No confía en nadie tampoco. O sea, que tampoco iba a confiar en nadie. Sí, menos en ese momento. Y este es el relato, ¿sabes qué? Si fuera ficción, sería como Tinta Roja. Sí. ¿No? No, yo creo que si fuera ficción no me lo publican, porque dicen esto es absurdo, esto es ridículo, esto no le pasa a nadie, chao. Sí, me lo rechazan como ficción. En realidad, para algunos puede ser una lectura dramática, pero yo no he parado de reírme, no lo he terminado de leer, ¿ya? Pero no he parado de reírme. ¿Ya? Es que eran una banda de paranoicos. O sea, no es paranoia si realmente te están siguiendo, entonces también hay momentos, en los que si hay espías infiltrados, si hay gente, hay momentos muy tensos, claro, pero también eso por momentos se vuelve un poco de caricatura porque efectivamente, o sea, había alguien que tenía una granada lista para hacerla explotar detrás, mientras nosotros corríamos con la explosión atrás como... Hay un momento en que tú desenchufas todas las computadoras porque viene el virus. Porque viene el virus, nos están hackeando. Nos están hackeando, entonces te tiras al piso y desenchufas todas las computadoras. Es una cosa enloquecida. ¿Qué tal ambiente? Es un ambiente muy... es el ambiente en el que mucha gente tenía que moverse para combatir a Fujimori, ¿no? El ambiente de locura. Pues, estábamos todos un poco locos. Pero claro, lo que a mí nunca me queda claro, y creo que está en el libro también, eso es, claro, ¿cuánto de eso era paranoia simple y cuánto de eso era algo real, era una amenaza real? ¿No? La clave del libro está en la dedicatoria. Porque creo que eso es ya hablando más en serio, ¿no? A Gabriel y Milagros les juro que mi generación lo intentó. Y lo que tú dices, y me lo han dicho varios de esa época,
fue la última vez que tuve fe. Sí, un poco, en verdad. Fue la última vez que tuve fe. Es un poco el momento, claro, creo que el libro narra algo que sí me pasó, que es, empiezo un poco cínico respecto de las marchas y todo, pero también ingenuo respecto a la política. Y termino en este es como un curso avanzado de todo. 100 días. 100 días. Al final dices, yo no puedo creer que hayan sido solo 100 días. 100 días. Es un curso. Pero al final terminas con una, digamos, profunda desilusión. Claro. ¿No? Con desilusión. Entro como ingenuo y salgo, no sé si soy desilusión, pero sí con realismo. Tal vez lo que dices, este libro se empieza a escribir en 2019, pre-pandemia. Viene la pandemia, viene la encerrona, ya no había forma de seguirlo escribiendo y ha sido yendo poco a poco. Pero tal vez, y eso pasa mucho, y me pasa mucho ahora porque estoy creciendo, estoy envejeciendo, cuando uno revisita sus recuerdos, dice, yo me acordaba de esto, pero de una manera diferente. Sí. ¿Te ha pasado en esto? Claro. Y te das cuenta que tu recuerdo no es el verdadero, sino lo que verdaderamente pasó es lo que los demás te narran. Entonces tienes razón. Sí. O ahora entiendes por qué se comportaba de cierta manera cierta persona. Claro, porque ya estás viejo, entonces dices, yo también hubiera hecho eso, pero en ese momento te parecía que no. Claro. Entonces por eso en este libro lo que yo he hecho no son solo mis recuerdos, sino he entrevistado a todos. Sí, a todos, básicamente. A todos. Hay algunos que se han quedado fuera. Le he preguntado a una persona muy mencionada en este libro si le parece un relato preciso. ¿Y? No te lo voy a decir al aire quién es. Y me ha dicho que es una magnífica crónica. Sí. Que le cambiaría 2 o 3 detalles. Sospecho quién es. ¿Ya? Pero que es una magnífica crónica periodística de lo que pasó. Sí. ¿No? Sí, es lo que pasó, es que es bien... la verdad, yo a veces... Yo contaba esto así con mis amigos para amenizar. Para amenizar. Pero es que es una locura. El gran personaje de este libro es Toledo, ¿no? Porque sin Toledo no puedes explicar toda esta locura. Claro. Y los vicios de Toledo. Claro. Es decir, el trago, las mujeres, la pornografía, la plata. Claro. Todo eso. ¿Cómo manejaba, además, los profundos conflictos entre la gente que lo rodeaba? Claro. La gente de su partido, de Perú Posible. Claro, un personaje como Solari, que era repudiado hasta por Elian Karp, y al mismo tiempo los políticos del momento, como tú dices, acá desfila desde Lourdes Flores hasta, no sé, pues Carlos Ferrero, que después... Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, todo el PPC, todo el APRA, todos desfilan por ahí, ¿no? En el ánimo de salir de Fujimori. O sea, nos unimos todos para salir de Fujimori y después ya vemos. Sí. ¿Ok? Pero ese después ya vemos termina con Toledo presidente. Claro. Y pero también es como a ver, que hay como una nostalgia de justo eso, de derecha e izquierda unidas por una causa que va más allá de una ideología, sino de algo como básico y esencial, que es tener libertades, ¿no? Claro. Salgamos de esto y regresemos a una democracia donde los presidentes duren 5 años y nada más. Y eso, claro, y hay un poco de nostalgia porque eso ya se acabó, ¿no? O sea, ahora la derecha y la izquierda no se pueden ver y cuando se pueden ver es porque son mafiosos y se sientan en la misma mesa directiva. Sí, cuando se pueden ver, mejor sería que no se vieran. Sí. Mejor sería que no se vieran. Entonces, cuando esos llamados a la unidad a mí me ponen muy nerviosa siempre. Porque ya no son llamados a la unidad por una causa superior, sino por una causa absolutamente personalista. Y en este caso, a pesar de todo lo que se ve aquí, había esta idea de por lo menos regresar a unas reglas de juego, pues eso, sanas, limpias. Ahora, lo más divertido del caso es que no les pagaban. Les pagaron una vez. Sí. Una vez. Pero les daban de comer. Nos daban de comer. O sea, había limonada y sándwich mixto todo el día. Hay una cosa graciosa que pasa, que ya me lo comentó alguien, así que lo voy a spoilear. Que en realidad todos recordamos distinto lo que nos daban de comer. El rancho que nos daban, todos lo recordamos de distinto. Los mixtos. O sea, unos hablan de mixtos, otros dicen pollo, unos dicen limonada, otros dicen papaya, entonces juego de papaya. Entonces, eso es parte, lo he ido dejando así tal como me lo han dicho, porque también creo que es parte de eso, la falibilidad de la memoria, ¿no? Claro. Es decir, cada uno recuerda lo que le parecía más rico. A todos nos parecía muy rico lo que nos daban en ese hotel. Estaba bueno. Estaba muy bueno. Pero cada uno
recuerda, no, es que era un ¿Por qué mixto, al era un centro de pollo, prensa era... le pones de nombre el restaurante Burdel? Lo pone Gorriti. Ah, ya. Porque Gorriti dice, y es cierto, porque trabajamos en un restaurante, Claro. o en lo que era el restaurante del hotel, y un restaurante guachafo, pues de hotel con pretensiones. No, y además que ya había sido en los Claro, 70s. que había sido en los 70s. Claro. Perdón, en los 80s diría yo. Pero era la visión de los 80s de un hotel pretencioso de cómo debería ser un restaurante de lujo. Entonces, lo que te quedaba ahí, como dice Gorriti, era un burdel de la Belle Époque. Ya. Entonces, claro, se queda como el restaurante burdel porque de verdad eso parecía un burdel, parecía un restaurante. Y era un raro. centro de prensa. Y era un centro de prensa, ¿no? Con los espejos por todos lados y las arañas y esas cosas. Ahora, hay cosas loquísimas, ¿no? Tenían al camarógrafo, fotógrafo que trabajaba para el CIN y trabajaba para Toledo. Sí, eso es alucinante. En medio de toda esta paranoia. Y Eso además es lo alucinante. sabían. Sí. Lo sabían. Es que esas son las cosas que pasan, ¿no? O sea, hay este momento en el que de pronto estoy yo a solas con una señora mandando un fax y resulta que la hace... Y entra Chicho Valenzuela y se da cuenta de que la señora era el CIN Sí. y estaba mandando un fax desde ahí. Desde ahí dentro. Entonces, claro, esas cosas pasaban, ¿no? Claro. No es que sí, había, o sea, había un poco de paranoia, no sé, cómica, si quieres, por momentos, pero también, efectivamente, Ahora, esto pasaba. lo que es divertido además era lo friki que eras en ese entonces, ¿ah? Porque a ti te deslumbraban con cualquier juguetito. Ah, no, yo era Ya, feliz. Primero, Todavía soy un poco. claro, pero la capacidad del... No, La digamos velocidad. la velocidad, no digamos del wifi, pero la velocidad que había ahí. Era increíble. Era en increíble verdad. para el Perú. De ahí una cámara que podía grabar videos, que tenía Coqui Toledo. Nadie tenía eso, yo nunca había visto. Grababa 15 segundos. 15, ¿ah? y pésimo, No dices. servía para nada, pero estaba Coqui feliz con su cámara que grababa videos. Eso nunca nadie, o sea, al menos yo nadie lo había visto. La Ningún- cámara de Llovera que escaneaba negativos. Sí, eso es impresionante, Gasca. Claro. Ahora no sirve de nada, un escáner de negativos. Pero qué graciosos son los recuerdos. Lo que tú recuerdas son todos los juguetitos que Claro. viste por primera vez. Claro. Y yo no tenía celular, nadie, o sea, nadie Nadie. de mi generación, nadie que de 20 años tenía celular porque era muy caro, ¿no? Claro. Para tener celular tenías que tener un trabajo de verdad, Yo si tenía quieres. celular, yo tenía Claro, celular. claro. Yo Y hay tenía una ahí- diferencia. y había una diferencia, como 15 años, ¿no? Pero yo ya Claro. tenía un trabajo de Claro, verdad. por eso nuestros jefes sí tenían celular en ese momento y por eso había este ritual de llegar a una reunión y sacar la batería del batería. celular porque se asumía que el SIM te podía chuponear incluso si el Apagado. celular estaba apagado. Te decían eso, incluso Y, para... y luego resultó que era cierto, ¿no? Cuando salen revelaciones tipo Snowden, no sé qué, siempre había existido esa tecnología. Entonces no era tan paranoia. O sea, era Daba paranoia. risa, era paranoia, pero no era. ¿Hasta qué punto era paranoia, no? Claro. Eh, Y el capítulo que más le ha gustado a la gente es el $1.000.000 de Soros, a cierta gente. que hasta ahora nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están. No, No, y el testimonio de Bruce es increíble, ¿ah? Sí. Increíble. Yo creo que Carlos Bruce, no sé si me da pena Carlos Bruce, porque él me dio ese testimonio cuando Vizcarra acababa de disolver el Congreso. Claro. Entonces él está un poco como en el aire a nivel político. No sé, imagino que no sabía si su carrera política iba a seguir, qué sé yo. Entonces ahora que es un alcalde muy exitoso. Y que va a ser el alcalde de Lima. Probablemente sea el alcalde de Lima. Sale este testimonio, pero bueno, es lo que él me dijo, ¿no? Yo no puedo... No, es buenísimo, es buenísimo. En realidad, él o sea... Él había hecho una marcha bien económica, Sí, había sí. ahorrado un montón de plata aquí y allá, y lo que Toledo quería era que le infle todo Lo posible. para decirle a Soros que se habían gastado la plata en la marcha, lo cual era imposible. ¿No? ¿Cómo te gastas $1.000.000 en un día de marcha? Es absurdo. Bueno, había habido mucha preparación y los Claro, tambos y qué sé yo, pero igual no llega. O sea, no él llega. dice que había gastado algo así Sí, como de $150.000. $150.000, claro. Y el Cholo le dice, pero es que me tienes que... Le dice, oye, pero le explica lo que pasa, pero que nos faltan como 800 entonces. ¿Ya? Y ¿Cómo la inflas? plata termina, pero es curioso porque todas las investigaciones apuntaban pues a Coqui Toledo, pero la fecha no coincidía. No cuadra, la fecha no cuadra. La fecha no Claro, coincidía. entonces la plata nunca... hay ciertas ideas. Hay Ahora, ciertas ideas. La advertencia del inicio es muy divertida también. ¿eh? Si hay algo acá que sea delito, me lo inventé todo. ¿Ya? Ya Listo. está, ya está. Listo. Ya está. Abogada, aprueba. Apruebo. Esa te la sopló Martín Caparrós. Que es interesante porque este libro además ha sido escrito con
Martín Caparrós, cuenta eso, no es poca cosa. No, lo que pasa es que este libro presenté el proyecto y un par de capítulos. Pero en 2018. En el 2019 Ya. a la Fundación García Márquez. Ajá. Entonces me seleccionaron a mí y a un grupo de gente de América Latina a un taller con Martín Caparrós en Oaxaca. Buenísimo. Súper bien. Y claro, lo que pasa es que a mí me ha costado este libro porque en verdad a mí me cuesta mucho hablar de mí mismo. Yo Claro. soy como un talibán de el periodista no es la noticia. Así es. Pero en este caso no había otra forma porque de verdad yo estuve ahí, yo lo vi, tengo que contar. Hay muchas cosas que solo vi yo Así y es. tengo que contarla en primera persona. Lógico. Y no hay forma de inventarme que alguien más lo vio. No, es el testimonio de un chiquillo, en realidad. Exactamente, es el testimonio de un chiquillo también. Entonces, eso a mí me costaba mucho. Yo siempre he sido como, no sé, un narrador omnisciente. Y acá no se podía. Y no se podía. Entonces, necesitaba un extra y me pareció que, bueno, ese taller iba a funcionarme. Y efectivamente, Caparrós se reía de mí y decía, oye, ya, ¿sabes qué? Sácate tu corsé, claro, y no sal de tu escribe. cuadriculada y mira, mándate así, o sea, no seas tan ganso, pues, ¿no? Porque Ya. yo soy bien nerd periodísticamente que trato eso. Ya. Un periodista no es la noticia, me Pero cuesta ya- mucho Ya ser. habías escrito el de los Humala Claro. y el de PPK. Pero yo no salgo allí. No, evidentemente, Claro. evidentemente no. Y ahora el de Toledo. Te falta escribir de Alan García. No. Pues este no es un libro de Toledo, o sea, Es el gran protagonista. Sí, es un poco, es un protagonista. O sea, es un protagonista que está, digamos, todo gira en torno a él. Claro, porque es el Porque candidato, por el candidato, líder, el y no sé líder. qué. Pero era un líder, pues, como si un Claro, héroe fallido. Un héroe fallido absoluto. Héroe ¿no? fallido, Bueno, entonces, total. Al final es un parece- antihéroe, un villano, qué claro, sé yo. ¿no? Claro, pero digamos, es como esas películas donde, claro, todos hablan del héroe y aparece el héroe y te dices, Dios mío, ¿qué hacemos con esto? Claro, Entonces, con ese desastre. tenemos que, todos nosotros, Claro. que somos los periodistas, los asesores, los comunicadores, convertir a este hombre en un héroe, Claro, en un símbolo. en un símbolo. Y el hombre está borracho. Borracho, llega tarde, está encerrado con 2 chicas en el hotel. Claro, entonces. Entonces, ¿cómo hago? Claro. Ahora, también hay esa gran desilusión, ¿no? De él, claro, obviamente. O de la democracia, de las dos cosas. De las dos cosas. Sí, Por claro. eso esa dedicatoria, ¿no? Mi generación trató. Sí. ¿Pero tú no crees que lo logró? Sí, lo logró, pero lo que se construyó aquí fue algo con pies de barro finalmente, ¿no? Claro. Entonces Pero, se derrumbó. ¿no? Ok, pero tuvimos sucesiones Sí, sí, democráticas sí, durante sí. 25 Sí, años, sí, ¿ah? sí, sí. Que no es poca cosa. No. Más bien nos pasó al revés. 20, Que digamos. nadie se quede 10 años se convirtió en que nadie se quede ni 10 meses. ¿ya? Entonces, Claro. hemos saltado de claro, nadie se claro. puede quedar en la presidencia 10 años a nadie se puede quedar en la presidencia 20 meses. Claro. Estamos ahí, hay en un- 20 meses. Claro. Hay varios pecados originales, creo, en este libro, ¿no? De eso, de entender, qué sé yo, que efectivamente, mientras la gente saque más rápido un presidente es mejor, y tampoco es eso, el presidente tiene que quedarse el tiempo. En fin, sí, o sea, es un poco... Yo aquí, para mí, esta es mi despedida a la democracia peruana, RIP. ¿Sí? Adiós. Sí, claro, yo no sé si... ¿Tú confías? Yo creo que no vamos a volver a un periodo como el del 2001-2016, así de con estabilidad, crecimiento económico, qué sé yo. Me parece difícil. Es un poco pesimista. ¿Ah? ¿Dónde está el chico optimista que estaba No en sé, esta... pues ahí se quedó acá. Que se quedó en este libro. Lo estoy despidiendo en este ¿Dónde libro. está el chico? Te veo muy pesimista, Marcos Sí, es bien Cifuentes. difícil, ¿no? No, Creo. yo creo que el consenso nacional hoy es contundente. Yo Sí. nunca he visto al país más unido. Pero- Ahora sí, pero no- 97% rechaza Todos. Yo estoy al contigo, yo Congreso estoy y a- contigo. Pero el Tenemos problema que- es que... ¿El país está polarizado? ¡No! No, yo estoy contigo. Pero eso a la gente no... A los que están ahorita, ese 3%, no le importa. Y están ahí no le enquistados. importa. Y están ahí enquistados. No le importa mientras estén enquistados. Pero el próximo año los vamos a sacar a todos. Ya, esa es la otra parte en la que no sé, porque está como todo diseñado para que ellos se queden, ¿no? Bueno, pero está acu- absolutamente todo diseñado y han tomado todas las cositas. En Y el ahorita año- Patricia Benavides la van a mandar al Jurado Nacional de Elecciones seguramente, o sea... Ese día ya el colmo, ¿no? Pero ese es el huesero, eso no les gusta. Ya, no les gusta. Pero sería el colmo. Pero podría ser, podría ser. Cualquier cosa puede ser. ¿Ah? Cualquier cosa podría ser. Ahora, la encerrona continúa.
Sí. Oye, hoy día no has hecho la encerrona porque por venir acá. Porque estoy aquí. Sí, te escuché en la mañana, Jonathan, dije, este es por venir acá. Claro, no. Sí, seguro, seguro. Es de verdad. Lo que pasa es que la encerrona cuando estoy aquí la termino de grabar a las 2, 3 de la mañana. Entonces no había forma que esté aquí, iba a estar muriendo. Ibas a estar con ojeras. Sí, iba a estar muriendo. No ibas a poder. Pero lo importante de la encerrona y de espacios como este también es que yo creo que el público está muy informado de lo que está pasando. No está activo, pero sí está informado. Sí. O sea, imagínate una encuesta donde le preguntan a la gente si le parece correcto que la fiscal de la Nación regrese o no regrese, 68% dice, la ex, ¿no? Benavides, 68% dice que está en contra. Hace 10 años, 68% no sabía quién era la fiscal de la Nación. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, ¿quién será la fiscal de la Nación? No era importante ni interesante para tu vida. Hoy sí. Entonces, yo sí creo que la gente está muy informada, con mucho rechazo, pero muy informada. Y ese nivel de información es el que va a tener un peso importantísimo en la campaña que viene. Yo ojalá creo eso, pero también sabes que creo que como han tomado todo, está todo muy diseñado para que ellos se queden, ¿no? 40 partidos entre... no, claro, yo lo he explicado acá, es fraccionar el voto. Exactamente, y que pasen, tú lo has dicho muy bien, que pasen los 5 primeros de siempre. Los reyes de los pigmeos. Exactamente. ¿Qué van a ser los partidos con los logos más conocidos? Más conocidos. Porque ellos lo que dicen es, no necesitamos más que 5.5% de la votación nacional. Y eso lo sacamos. Tranquilamente. Y como el resto no, porque son 40, entonces nosotros entramos. Exactamente. Y efectivamente no hay alianzas. Mira, ¿cuánta gente va a votar por Perú Libre pensando que está votando por Castillo? O sea, va a ver el lapicito y va a decir, ¡ay, el profe! Y además la mitad del país, que eso también es alucinante, cree que Pedro Castillo es una víctima. No, sí, claro. Entonces, 60%. O 60%. Vamos ahí. Él dio un golpe de Estado, claramente. Por eso es que Vizcarra sale y dice, yo lo voy a indultar. Claro. Claro. Entonces, eso, o sea, ahí me parece que está más o menos todo diseñado para que ellos se queden, ¿no? Salvo que por algún milagro Vizcarra pueda postular. Bueno, ya si nos salimos de la Corte Interamericana. Pero ponte a pensar cómo se parece. Yo lo leía y también decía, esto se parece a hoy. Sí, claro. Muchísimo. Se parece un montón. Fujimori lo tenía con Montesinos todo organizado. Todo. Medios. Ya, claro. Prensa chicha hoy día son las redes sociales. Los trolls de Twitter que nos fastidian a ti y a mí todo el día. Sí. Que han bajado. Creo que ya los he fumigado a todos. Los he fumigado porque yo hoy día... ¿Tú lo ves? Yo no, pero el anuncio de hoy, sí, tú no lo ves, pero el anuncio de hoy yo los sí, un montón. Han saltado todos. Sí. Que llamen, yo siempre que nos dicen en vivo. De izquierda, y es como... ya, si esto es una conversación de izquierda, yo me voy a... De derecha soy yo, pues papito. El problema es que ellos no son de derecha. Claro. Son cualquier cosa. Hay gente pagada. La mayoría, la gran mayoría es asalariada, ¿no? Sí. Pero, regresando a la campaña que viene, lo que tenemos es que hoy día estamos 1 de agosto, mañana vence el plazo de alianzas y no hay alianzas. No hay alianzas. Que yo creo que es el diseño. O sea, de nuevo, mientras más postulen, justamente ellos los que están ahorita, va a ser más fácil para ellos pasar. Pero piensa en el diseño de Montesinos. Prensa chicha, control de medios de comunicación, pagada la señal abierta para él, porque, ¿no? Tumbarte a todos los opositores. Lo que pasó con Toledo es que pensaron que no se lo podían tumbar. O sea, que era inocuo. No valía la pena. No valía la pena. Entonces, y que se le tumbaban porque además tenían lo de la hija, tenían lo del secuestro y con eso no pasaba. Claro. Tenían lo de las del Melody. El secuestro, el secuestro. Las del Melody. Sí. Entonces, claro. Y lo descuidaron. Claro. Fue un descuido de Montesinos. Pero tenían controlado todo, hasta las pintas en las paredes. Todo. Los cerros, ¿te acuerdas? Los cerros, todo. Perú del 2000, acuérdate. Y no permitían nada del resto. Entonces el resto se une. Claro. Y viene la mesa famosa en el country, que no aparece mucho acá, ¿ya? Porque la mesa de diálogo es la que permite que finalmente salgas, pero eso sucede 3 o 4 meses después, ¿no es cierto? Luego que sale el video Curi Montesinos, ¿no? Los videos sí se mencionan acá en un futuro, ¿no? Claro. Pero que no sale ahí. Entonces, cuando las cosas parecían que estaban muy mal, y acuérdate que el saldo de la marcha de los 4 de junio, lo has dicho muy bien en estos días, son 6 muertos. Sí. Acá están también las historias
Están las historias de ellos 6, sí. Los 6 vigilantes del Banco de la Nación mueren dentro del Banco de la Nación en un incendio provocado por Montesinos. Tal cual. ¿Ya? Y jamás encontraron justicia. No, porque el juicio lo que determinó, y se determinó y se probó, eran que se habían desviado fondos del SIN para contratar matones, para tomar los hoteles, para pagarle a gente y para que se provoquen desmanes. Pero el juicio no llega a determinar responsabilidad en las muertes. Y además hay un tema que está aquí, que es de Anderas. O sea, de Anderas, que era el jefe de la policía y que había supervisado todo esto. Cuando el juicio estaba a punto de terminar, Alan García le da derecho de gracia porque se estaba muriendo. De Anderas sigue vivo hoy. De Anderas sigue vivo hoy, sale en estas redes de ultraderecha. Sigue vivo hoy. Y Alan García estaba a punto de concluir el juicio. Mano santa de García, no sí, que indultaba gente y se curaba. Se curaba. Milagro. Era una cosa milagro de Alan. increíble. Milagro de Alan, sí. ¿De como verdad? Crucillada. Crucillada salía, se iba a Wong. Sí. Indulto de Alan, se estaba muriendo. Se iba a Wong. Y a la, ¿cómo se llama este sitio tan rico? Costanera 700. Sí. Se iba a Costanera, se empujaba claro, se empujaba su parihuela. Se estaba muriendo, pero se empujaba su parihuela. El hombre indultaba y sanaba. Sí. Y de Anderas sigue vivo, se estaba muriendo. Oh, que es pobrecito. Y entonces, en la sentencia, los jueces dejan muy en claro, miren, no podemos decir nada sobre este señor porque tiene derecho de gracia, pero, ¿no? Pero claro, nunca hubo justicia para estas 6 muertes. Espero que eso no suceda con Inti Bryan ni con los 50 muertos de este gobierno, pero es como, no puede ser que si teníamos un consenso tan grande sobre el fujimorismo o el antifujimorismo, su caída o el Banco de la Nación o como quieras, y ellos no encuentran justicia, pucha, ya con Merino, con Dina, las posibilidades de que encuentren justicia son incluso menores. O sea, eso cuando estaba viendo esto era como guau. O sea, si esto estaba tan claro, y había un consenso incluso político al respecto y no encuentran justicia, pues las muertes de ahora hay menos posibilidades de que encuentren justicia, pues, ¿no? Ahora, el Estado peruano sí tiene la obligación como Estado peruano de indemnizar a todas esas familias. Tendrían que. De todas maneras, porque es absurdo que no indemnicen a todas esas familias por el daño causado, porque nos queda claro que el daño lo causa el Estado peruano. Está clarísimo. Clarísimo. Y además se bajan un edificio entero. Sí. El edificio del Banco de la Nación no era un edificio cualquiera. No. Lo que siempre sospechamos es que adentro había algo, porque ¿por qué el Banco de la Nación? Nunca hay una respuesta muy clara, pero también es cierto que lo que parece es que los vándalos atacan el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones es un edificio, un búnker casi. Entonces las ventanitas son muy estrechas. Claro, y al frente... Y al frente estaba el banco como con todas las ventanas muy amplias y no sé qué, y se la agarran con el banco. Es una explicación. Sí, además fue una cosa de locura. Yo cubrí ese día, pero sentada desde la cabina de RPP, y acuérdate que Canal N parte la pantalla y mientras Fujimori leía el discurso se veía todo lo que pasaba en las calles y querían darte de nuevo esa impresión de los vándalos, ¿no? Los vándalos. Sí. Los vándalos, los que destruyen todo, los que han matado a los 6 vigilantes, obviamente culparon a la marcha. A los manifestantes. A Toledo lo que hicieron meter preso, a Gorriti lo que hicieron meter preso. Claro, por eso, y todos sabían. Pero todos los periodistas que estuvieron ahí, porque regresaban con las máscaras, ¿te acuerdas? Todos con las máscaras, y regresaban, me decían, es rarísimo, en el Jirón de la Unión no han roto una luna. Claro. Y delante del Banco de la Nación ha destruido todo. Lo que está bien reconstruido, está mal que lo diga yo, está mal que lo diga yo, pero creo que hay una reconstrucción de ese día, casi minuto a minuto, y lo que me quedó claro haciendo esto es que hay una orden, bueno, está en la sentencia también, hay una orden para que la policía se retire por sectores. Entonces, los vándalos iban a llegar a un sitio y la orden era que la policía se retire. Entonces, le dejaban la cancha libre a los vándalos. Que eran los vándalos de Montesinos. Los vándalos de Montesinos contratados, que hay un juicio que demuestra que esos vándalos fueron contratados por el SIN, con dinero del SIN, a través de una empresa de Ibarmarca. El reportero me decía, Rosa María, van con botellas de plástico en un canguro con gasolina. Claro, directamente. No son manifestantes. Eso no son manifestantes. Nadie se manifiesta con una botella de gasolina que te puede explotar a ti. Claro.
¿ya? Para hacer la molotov ahí. Claro. Y el retiro de la policía, y eso está determinado en videos y en la sentencia, en testimonios, claro, es coordinado. Eso es alucinante. Claro. O sea, están llegando los vándalos a la Plaza de Armas, retírense, y la policía se retira. Claro. Están llegando los vándalos al Banco de la Nación, retírense, y la policía se retira. O los policías que están encima del jurado de las elecciones están viendo, claro, el desmán y no actúan. Y la orden es que no actuar, que están mirando. Una toma que veías el Poder Judicial en la parte del archivo abajo, claro, ¿ya? Que también eso lo querían quemar y nada más. Eso, y nada nadie más. hacía nada. La policía miraba. Rarísimo, rarísimo, ¿no? Entonces tú te das cuenta claramente por las imágenes que esto era orquestado. Pero eso que nos pasó y que nos puede volver a pasar, pues yo creo que hoy estamos mucho mejor preparados. Ojalá. O sea, tú piensas la capacidad de registro. Voy a andar más contigo para que me contagies optimismo. La capacidad de registro. No he puesto las tomas, me olvidé, pero piensa ayer Paracas, ¿no? Y Ica, ¿no? Claro. La cantidad de imágenes que claro tenemos. Bueno, o sea, hay más registro. Bueno, pero mira, hay un registro muy amplio de las muertes en Ayacucho y en Puno. Está todo. Segundo a segundo ya. Segundo a segundo, básicamente. Estamos viendo cómo los matan. Claro. A gente desarmada. Y que no está. Hay gente, en la mayoría de casos, que es alucinante. Mirando. Que está mirando, está dando la vuelta. Y ves tú cómo caen. Sí. Porque estaban haciendo tiro al blanco contra civiles. Con lo que sea. ¿Ya? Entonces tú tienes ese registro hoy. Ese registro hoy te va a ayudar para siempre. Es muy difícil en esa época tener el registro de todo lo que pasó. Ahora es mucho más fácil. Sí. Entonces, mira, ojalá. Acabamos de pasar una foto de Dina de antes de... Y yo no. Otra persona. Otra persona. Ellos tienen capacidad de registro, ¿te das cuenta? Entonces, hay capacidad de registro. Sí, yo espero que sí. O sea, a mí... Esta parte, cuando he llegado al punto de revisar la sentencia, porque además conseguí toda la sentencia, claro, es bien duro, ¿eh? Porque dices, la sentencia misma, o sea, tú ves cuando los jueces están atados de manos, claro, y no pueden hacer nada más, y no puedes hacer, y quieren hacer más, pues si tú lees la sentencia y se nota que quieren hacer más, pero ya no pueden hacer más, ¿no? Eso es bien duro y pasa más de lo que la gente cree. Que a veces que los jueces llegan a un punto y dicen, no puedo ir más allá. Lo que ha pasado ayer con Patricia Benavides. Claro, César San Martín lo había advertido el día anterior. Yo ya no puedo hacer nada más, el Congreso me está atando de manos. Me están atando de manos, no puedo hacer nada. Claro, eso pasa más de lo que la gente cree. Y en esta sentencia también pasa eso. Y los jueces dicen, mira, yo puedo llegar hasta acá porque hay esto, y entre otras cosas hay un derecho de gracia en medio, ¿no? Claro. Entonces... cuando he estado viendo esa sentencia reconstruyendo he dicho, guau, o sea, si en este caso en el que la cosa era tan clara, no hubo justicia, Inti Bryan, los 50 muertos, no sé, eso, me da pena. Pero hay otros casos en los que sí ha habido justicia. Sí. O sea, sí, yo quisiera creer. Yo quisiera creer. Finalmente, una de las víctimas ese día fue un hombre que perdió un ojo. Sí. Y estuvo contigo en la presentación del libro. Sí. ¿Se presentó voluntariamente? O sea, ¿espontáneamente? Sí. Yo lo he entrevistado para... lo entrevistaste para el libro. Para el libro. Y bueno, él tiene un testimonio terrible. Él publicó un libro apenas con su testimonio. Apenas le sucedió lo del ojo. Y nada, se apareció allí y no sé, fue muy emocionante. Y él sí... Está bastante más optimista que yo respecto de que se puede salir de esto. Se puede salir de esto. Yo también creo que se puede salir de esto. Ojalá. Tienes que ser más optimista, Cifuentes. Pues. Puede ser. No sé, de pronto es que después de escribir esto era como, guau, no sé. Yo era un muchacho con fe y miren cómo quedé. Miren cómo quedé. Muy bien, muchísimas gracias. Qué pena que se nos acabó el tiempo. A ver, el libro está en la feria, pero también está en todas partes. Yo lo conseguí ayer en Crisol. Qué bueno. Ya, por si acaso, al escritor solo le dan el 10%. Así que si lo piratean... Me pueden yapear. Le pueden yapear el 7 soles, por favor. ¿Ya? Pero se está vendiendo muy bien. Y la verdad es que... En la feria el libro está... Yo al principio pensé, ¿para qué Marcos se ha metido con esta historia tan vieja? Pero la verdad es que me ha reído tanto... ¿Ya? Que tiene partes muy, muy, muy graciosas. ¿Ya? Sí, yo creo que, a ver, lo que he intentado un poco es ir justo de lo más gracioso y lo divertido y lo nostálgico, porque empiezo con Dragon Ball, qué sé yo,
Y poco a poco ir llevando la cosa hasta el momento duro, dramático de la muerte de ellos. Entonces, digamos, es un poco la transición también del idealismo al desencanto. Exactamente. Muy bien, gracias a Marcos Cifuentes por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. No te muevas porque tengo que mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria, con facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Eso es todo por hoy, pero no se olviden de hacer 3 cosas. 3, ¿ah? Le dan un like al programa, que ha estado bueno. Luego lo comparten con todos sus contactos y finalmente se suscriben a todas las redes de la República, porque cada vez que se cuelga un video, si usted está suscrito, le llega primero. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.